Listo, les hago el anuncio de privacidad de la sesión. Estamos grabando esta conversación para que quede disponible la plataforma Streams, a la que pueden acceder desde su correo institucional. Ponen en el circulito que tiene varios cuadritos de colores, ponen ahí y buscan Streams y ahí les aparece la grabación de las sesiones. En caso de que no las encuentren, me avisan y yo les puedo enviar el link a el grupo de WhatsApp. De igual manera, si tienen algún compañero que no se haya podido conectar, le avisan de esta opción para que él pueda, digamos, para que él o ella puedan acceder a esta sesión de clase. Entonces, diciendo lo anterior, vamos a comenzar. No, se me perdió, espérense. Tengo que buscar la presentación que ahora no me carga. Listo. Bueno, hoy vamos a abordar la subdisciplina, o tal vez no podemos decir así como la subdisciplina como una más, sino como la subdisciplina de la ciencia política. Y digamos, esto lo digo con un poco de sesgo, porque pues es el campo en el que yo más me he movido durante mi vida como politólogo. Digamos, fue como que la rama o la disciplina o la subdisciplina dentro de la ciencia política que más me llamó la atención. Entonces, digamos, si esta clase, por ejemplo, la estuviera dando Armando, tal vez estaría hablando con mucho más amor de la política comparada, que veremos en algunas semanas. O si estuviera Juan Camilo, estaría hablando con mucho hincapié de políticas públicas, Pablo en temas de economía política, etcétera. O sea, digamos, nosotros tenemos varias vertientes, pero ciertamente, a pesar de que cada uno de los profesores del programa, con excepción de Stephen, que sí se dedica exclusivamente a temas de teoría política, y lo verán en esas clases, y algunos temas de relaciones internacionales de una perspectiva muy teórica, pero salvo Stephen, que digamos, como les digo, es un caso particular, casi todos terminamos trabajando en algún momento y desde distintas disciplinas o vertientes, temas de comportamiento político. De hecho, antes de entrar como en materia, quería hacer una breve definición del comportamiento político. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comportamiento político? Lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que estamos hablando de una subdisciplina dentro de la ciencia política que marcó tal vez un antes y un después en el desarrollo de esta joven disciplina o de esta joven ciencia. Pero antes de entrar a profundizar en esa raíz histórica, una definición mínima que debemos tener para comenzar a hablar de esto es que estamos tratando de identificar la racionalidad del sujeto. Es decir, estamos tratando de entender por qué las personas se comportan de determinada manera. Y entonces, una primera crítica o una primera respuesta a este germen de definición es que eso lo pueden hacer en cualquier disciplina de las ciencias sociales. Y de hecho, tal vez nosotros somos o éramos, junto a la filosofía, en alguna etapa de su desarrollo, la menos individualista de todas las ciencias sociales. Es decir, los grandes temas de la ciencia política estaban pensados en el Estado, estaban pensando en las relaciones internacionales,
estaban pensando en un montón de cosas, pero no se centraban en el sujeto. Y entonces el comportamiento político, que como lo vamos a ver a continuación, va a ser el primer abordaje donde se va a centrar el estudio en el sujeto. Pero entonces, cuando nosotros decimos eso, podemos decir, bueno, pero eso lo hacen los psicólogos, lo hacen los antropólogos, lo hacen los sociólogos, etc. Y la respuesta es sí, ciertamente sí lo hacen. Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en una pequeña partecita, una muy pequeña, pero también muy importante partecita, y es cómo se comportan las personas en la política. Y vamos a pasar en unas primeras etapas, y eso lo vamos a ver a continuación, donde solamente nos interesaba el por qué y cómo las personas votaban, o por qué participaban en la política electoral. Entonces, los primeros estudios eran bastante reduccionistas en comparación con los que tenemos hoy. Pero a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos pasado de estas imágenes que están a mano derecha de su pantalla, que son candidatos, elecciones, porque hay más favorabilidad por un candidato que por otro, a temas mucho más complejos, a tratar de entender por qué las personas participan en movilizaciones sociales, participan en política más allá de las elecciones, sino también en la conformación de presupuestos participativos, también en la conformación de partidos políticos, movimientos sociales, grupos gremiales, sindicatos, etcétera. Y también una pregunta muy interesante que nos va a relacionar, a pesar de que no es una relación, digamos, tan evidente, el tema de cómo se generan las ideologías o cómo se manifiestan las ideologías en, en las personas, en los seres humanos que comparten un determinado espacio geográfico también. Antes de seguir, les quiero pedir un favor. Como les estoy compartiendo las imágenes de las diapositivas, no tengo activado el chat de Teams. Entonces, por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan, me la escriben al grupo de WhatsApp para yo estar ahí monitoreándolos o monitoreando las preguntas que ustedes puedan tener y respondérselas por acá por audio. Entonces, sigamos con lo que nos ocupa. Todo esto empezó, como les venía señalando, a partir de unos estudios. ¿Qué pasó acá? Regálenme un segundo. Entonces, todo empezó con unos estudios sobre las votaciones. Y los primeros estudios sobre las votaciones fueron realizados en 1944 por un grupo de sociólogos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, encabezados por Paul Lazarsfeld. En algún momento de la vida, su paso por esta carrera tendrán que ver con mayor profundidad a Lazarsfeld, que, digamos, hace el primer aterrizaje, un aterrizaje bastante rudimentario, por decirlo de alguna manera, sin ánimo de ofender, y muy desde el punto de vista sociológico de por qué las personas participaban en las elecciones. Pero este estudio de Lazarsfeld, si bien, digamos, fue como el pionero, ciertamente van a pasar unos cuantos años hasta que llegamos a este libro que ustedes están viendo al lado izquierdo de su pantalla, que es el libro de The American Voter. Este libro va a marcar un antes y un después en la disciplina de la ciencia política, porque funda varias ideas muy importantes. La primera es que va a medir el comportamiento.
comportamiento político y el comportamiento electoral de las personas a partir de métodos estandarizados. ¿Cuál es la diferencia o qué tenía o qué contenía el estudio de Lazarsfeld? Si bien se enfocaba en el comportamiento político de las personas, y eso marca un antes y un después también, o marca un hito fundamental en el desarrollo de la ciencia política, porque comienzan a pensarse ya en código de el ciudadano, el individuo que está en medio de esta selva llamada política, que no necesariamente es lo más tierno, lo más lindo del mundo, y por qué esta persona se interesa en participar o por qué definitivamente no participa. Entonces, este estudio de Lazarsfeld comienza a utilizar métodos y posturas de la sociología, pues ellos son un grupo de sociólogos, y se centran principalmente en métodos cualitativos. La utilización de métodos cualitativos, si bien es muy positiva, es maravillosa, porque nos permite tener una profundidad en la información que otros métodos no nos permiten, tiene una desventaja, y es que por las mismas técnicas de investigación que se usan ahí, uno no puede hacer muchas observaciones. Es decir, si ustedes vieron estadística en su colegio, se sentirían familiarizados con que tienen estos estudios cualitativos una N pequeña, es decir, una muestra pequeña de la población, lo cual no necesariamente lo hacen representativos, pero eso, digamos, no se preocupen tanto por entender esta parte técnica de la N, sino porque entiendan la lógica que detrás de un estudio cualitativo no necesariamente voy a tener un panorama generalizado o estandarizado, sino más bien me va a hacer zoom sobre algo en particular, sobre una zona particular. Por mucho que intente hacer un estudio a gran escala, este va a ser muy costoso. Entonces, ¿por qué decimos que marca un antes y un después este estudio que hace Campbell, Converse, Miller y Stokes? Estos manes hacen algo que en este momento a nosotros nos parece lógico, pero que antes de 1960 no se hacía. Y era hacer encuestas de opinión y utilizar métodos matemáticos, econométricos, para tratar de estandarizar un comportamiento, para tratar de entender un comportamiento y de esa manera predecir comportamientos futuros. Como les digo, esto marca un antes y un después, y como ustedes lo leyeron en algún momento en el capítulo de la historia de la disciplina, esto se va a conocer como la revolución conductista o la revolución behaviorista. Cuando tomamos esos, digamos, esos estudios, y de hecho hago un paréntesis pequeño, precisamente se llama revolución conductista porque tiene que ver con la conducta del ser humano, que es lo que están investigando estas personas en el campo de las elecciones. De alguna manera, y algunos críticos también de esta postura comienzan a señalar que la ciencia política pierde profundidad, porque de alguna manera ellos estaban pues acostumbrados a métodos más de las ciencias sociales tradicionales, de la antropología, la sociología, filosofía, etcétera. Y aquí de repente comenzamos a tener un cambio profundo en la investigación y en la forma como hacemos ciencia política, y comenzamos a validar más recursos empíricos y cuantitativos. Que no estoy diciendo, y esto créanme que nadie se los va a decir mientras estén estudiando esta carrera, y si alguno lo dice, denúncienlo.
No quiere decir esto que los métodos cuantitativos sean mejores que los cualitativos. Tienen usos diferentes y alcances diferentes. Pero, de alguna manera, los estudios cuantitativos tienden a eliminar ciertas falencias que pueden tener los estudios cuantitativos. Es decir, vamos a tener estadísticamente una observación mucho más grande. ¿Se acuerdan que les decía que los estudios cualitativos tienden a tener una N pequeña? Los estudios cuantitativos tienen más observaciones. Es decir, con los mismos recursos con los que yo puedo hacer 10 entrevistas, puedo hacer aproximadamente 100 encuestas. Porque las encuestas son mucho más fáciles de llenar, son mucho más rápidas y requieren menos tiempo. Requieren más diseño requieren más tiempo en el diseño, menos en la ejecución, contrario a las entrevistas que requieren mucho menos preparación y mucho más tiempo de ejecución. En ese orden de ideas, al yo tener estos estudios cuantitativos, voy a tener la capacidad de observar no solamente una región o un distrito en específico, sino que puedo hacer puedo hacer un scope, una observación, mucho más grande de la que puedo hacer a través de entrevistas o métodos cualitativos. Y entonces estos manes deciden así utilizar 4 categorías para dividir a los votantes norteamericanos. Los votantes estadounidenses, perdón. Entonces vamos a tener las primeras categorías, que son el voto ideológico. El segundo tiene que ver con los beneficios de clase o grupo social al que pertenezca el votante. El tercero tiene que ver con la naturaleza o de acuerdo al momento histórico. Y por último, un voto que no tiene un tema, un peso específico o una razón muy fuerte por la cual la persona decide votar. O sea, más o menos eso es un etcétera. Entonces, ¿qué encontraron estas personas cuando comenzaron o cuando hicieron este estudio y lo publicaron? Estoy hablando de 1960, recuerden, inicios de la época hippie, etcétera. Después esta vaina vendría a cambiar un poco con todo lo que sucedió, pero enfóquense en este momento histórico para tratar de leer las cifras post Segunda Guerra Mundial, recuperación económica, Estados Unidos volviéndose una potencia en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética y tratando de frenar la expansión del comunismo y demás. Entonces, según el estudio hecho por Campbell y los demás, el 12% de los norteamericanos en 1960, 12%, votaban por factores ideológicos. Es decir, si voy a poner un ejemplo actual que en ese momento no se debatía, pero bueno, pongamos un ejemplo de ese momento. Si se podía legalizar o no las drogas. Entonces, si yo estaba a favor de un partido que legalizaba las drogas, bueno, si yo quería que legalizaran las drogas y eso hacía parte de los estatutos de mi partido, pues probablemente yo fuera a votar por ese partido. El 42%, y este es el grupo más numeroso de votantes, votaban por grupos, por los beneficios que podían recibir su grupo o su clase social. Ellos lo resumen, o Campbell y los demás lo resumen, en una frase cortica, que beneficie a aquellos que tengan pequeños negocios como los míos. Es decir, si yo tengo negocios, me sirve un tipo más capitalista, o me sirve un tipo, bueno, en Estados Unidos todos son capitalistas, todos los candidatos, pero digamos que, por ejemplo, si alguien viene y dice, yo voy a promover una agenda para que en todas las escuelas públicas se prohíba el consumo de proteína de origen animal, y yo soy un productor de soya, pues a mí me serviría mucho que una persona con ese pensamiento sea el presidente. Y entonces yo lo voy a apoyar a él porque probablemente me beneficie a mí.
O si, bueno, miren, vamos a exportar los perniles y el muslo y el contramuslo del pollo, porque eso aquí no nos los comemos. Entonces, sabemos que en Latinoamérica esa vaina les encanta. Entonces, vamos a exportar eso a Latinoamérica. Yo que soy un productor de pollos que estaba perdiendo plata porque nada más le vendía las pechugas a KFC, a McDonald's y demás, y con esas vainas me tocaba venderlas muy baratas porque prácticamente nadie se las comía, pues nos tocaba pues perder plata en la producción o no ganar tanto. Y como este man quiere exportar, pues yo me voy de cabeza con ese man porque va a beneficiarme a mí como negociante. El 24% de los votantes hacen parte de la categoría de acuerdo al momento histórico. Es decir, dependiendo de lo que esté pasando en el mundo, yo voy a tomar una decisión. Entonces, y voy a utilizar un ejemplo actual, dado que en Estados Unidos tienen elecciones en noviembre, según si todo sigue como lo planeado, si no, pues Trump saldrá de la Casa Blanca el 20 de enero, pero si hay o no elecciones, pues Trump saldrá, si todo sale bien, el 20 de enero. Entonces, imagínense lo siguiente. Un votante norteamericano en este momento puede decir, hey, el gobierno la está embarrando una tras de otra, no tenemos insumos, somos el país que más muertos ha tenido, que más infectados tiene, y tuvimos la oportunidad de prepararnos, de cerrar las fronteras, de dotar a los empleados de la salud, pero no, a este man no se le dio la gana y dijo, esto es una gripita, está la gente exagerando, los chinos están jodiendo, esa vaina la crearon en un laboratorio, los europeos, míralos cómo están abiertos, o sea, ¿a qué nos preocupamos por eso? Y entonces de repente el votante norteamericano dice, hey, así no son las vainas, así no se deben manejar las cosas. Yo necesito un presidente que de verdad escuche a los científicos, que le diga, marica, está bien que tú estés asustado y pásame los datos para yo asustarme también y encerrar este país y no tener tantos muertos o no tener tantos contagios. Entonces, de acuerdo a lo que esté sucediendo en determinado momento, las personas pueden irse por candidatos, digamos, o tomar la decisión de votar por determinados candidatos según el estudio de Campbell y los demás. Y hay un tema, digamos, que igual no lo voy a tocar ahora, mejor lo toco al final. Y por último, hay un voto que se llama, o que se puede traducir como un voto sin contenido. Sería como la traducción literal. Sin embargo, cuando uno se aproxima a este estudio, uno se puede dar cuenta que este es más un voto carismático. Es decir, de repente el candidato me pareció lindo o me pareció que tiene buena energía, que tiene buen feeling y entonces voy a votar por él. Digamos, este voto carisma, por ejemplo, tuvo, según un estudio que desarrollaron posteriormente, claramente, o sea, hace muy poco, con la victoria de Obama. Mucha gente votó por Barack Obama porque de repente Obama les parecía alguien en quien podían confiar. Digamos, alguien que promovía o promulgaba un cambio. Entonces, esa votación por Obama tuvo mucho que ver con la forma como él se vendía, como la forma como se entendía Obama en el, digamos, como en el pueblo norteamericano. Y entonces, digamos, como ya les había dicho, esto significó un cambio fundamental en la forma, digamos, como se entendía la ciencia política, y nos vamos a centrar principalmente en los estudios interdisciplinarios que se realizan a partir
de la política electoral, de los comportamientos que nos lleva a la política electoral, incluyendo la participación o la abstención, pero digamos hay como tres grandes líneas o tres grandes acuerdos fundamentales o tres fuentes principales de donde bebe o donde beben la mayoría de los estudios sobre estos temas. El primero de ellos tiene que ver con, digamos, y antes de ir a estudiarlos a cada uno, tenemos que dejar bien claro un punto clave, es que estos enfoques, tanto el económico como el sociológico, como el psicológico, se van a centrar principalmente en la capacidad que tienen las personas para actuar en políticas democráticas. Y aquí abro un pequeño paréntesis y tiene que ver con una discusión bastante larga que no se ha resuelto. Yo soy partidario de la apertura, pero digamos, la tensión que se ha planteado siempre, o que se ha planteado siempre, es que el comportamiento político solamente está dado en sociedades democráticas. Con políticas democráticas, y a continuación profundizo un poco más sobre esto. Tiene que ver precisamente con la posibilidad que tiene el sujeto de actuar libremente, que la persona pueda tomar sus propias decisiones sin la injerencia de un externo. El comportamiento político en su base general requiere de una cultura política donde las personas tengan un mayor margen de maniobra, un mayor margen de decisión, toda vez que cualquier decisión inducida o cualquier decisión obligada que pueda tener una persona va a viciar de alguna manera la decisión. Es decir, las personas no se van a sentir o las personas no van a poder desarrollar plenamente su capacidad de agencia o su capacidad de actuación, sino que ellos van a estar metidos en todo un tema donde, digamos, no van a poder obtener decisiones propias, sino que van a estar marcados claramente por el gobierno de turno. Y en ese orden de ideas, nosotros no podríamos pensar que si una persona está tomando decisiones a través, digamos, una persona está tomando otras decisiones. Regálenme un segundito, por favor. Entonces, presuponemos la libertad de las personas para tomar decisiones. Y ahí nos van a llevar a tres enfoques fundamentales. El primero de ellos tiene que, bueno, el primero de ellos no tiene que, el primero de ellos es el enfoque económico del comportamiento político, que parte de una premisa, que más que una premisa es toda una teoría, es la teoría de elección racional. Esta teoría dice que las personas, o que el individuo, al momento de tomar las decisiones, lo que va a hacer es aumentar sus ganancias o tratar de maximizar sus ganancias, es decir, ganar cada vez más, de ganar un mayor beneficio de esa decisión y reducir los peligros o los costos asociados a la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo una, no sé, imagínense esta situación. Ustedes están en cuarentena hace no sé cuántos días, 15, 20 días, etcétera. Tienen todos esos días que no ven a su novio o a su novia.
Y entonces dicen, bueno, listo, ahora me tocó en el pico y cédula y género para salir hoy viernes. Yo voy a ir a ver a mi novia. Pero entonces ustedes tienen, en el momento de tomar la decisión de verdad, de si van a salir, antes de bañarse, antes de meterse a duchar y cambiarse, ustedes dicen, ¿cuáles son los beneficios de ir a ver a mi novia? A mi novia. Lo veo, la veo, la abrazo, le doy besos, compartimos un rato, no es lo mismo por videollamadas, el abrazo siempre, eso no se puede dar por videollamadas, etcétera. Compartimos un rato, chévere, acá. Pero me expongo a un virus potencialmente mortal. Puede que a mí no me dé, pero puedo traer el virus a mi casa. Esa que tengo que coger un taxi o porque estoy en algún lado. Incluso, si quieren, cambiemos el ejemplo de la novia por hacer mercado. Por ejemplo, hay gente que se resiste a hacer mercado a través de una plataforma, pedir un domicilio. Entre esa mi mamá las primeras semanas de la cuarentena, la primera semana de la cuarentena, porque ella decía que es que no podía comprar las frutas igual, es que ella tenía que ir a ver, escoger el plátano, escoger la maracuyá, o sea, todo eso. Para ella el beneficio estaba en la calidad del producto que ella iba a comprar. Y le costó mucho entender que su nivel de riesgo era bastante alto y que no se compensaba o no se compaginaba con la posibilidad o con la ganancia. Y entonces tomar decisiones donde tengo mayor riesgo que ganancias, estaríamos hablando entonces de una decisión de racionalidad limitada o una decisión irracional. Pero esta postura además, o este enfoque, nos va a decir que los costos no van a ser solamente en términos de riesgos, o en términos de pérdida para la persona, sino que esto va a ser un diálogo permanente o una corresponsabilidad entre los partidos políticos, los gobernantes y el votante. Los partidos políticos, por su lado, tienen que producir información que sea de fácil captura por parte de los votantes o por parte del ciudadano para que pueda tomar mejores decisiones al momento de participar en política. Entonces, esta vaina la dijo un tipo que se llama Anthony Downs. La principal función de los partidos es comunicar mientras están gobernando o mientras están en los sitios de representación, toda vez que eso hace que las personas se movilicen. Pero Downs también tiene una patica adicional a ese análisis de la participación y tiene que ver con la abstención racional. Es decir, que las personas decidan conscientemente no participar en las elecciones. Y ojo, esto no es asimilable a los que se van para Cholón el día de las elecciones o al que tiene el guayabo de su vida el día de las elecciones y no se levanta a votar. Estamos hablando, en este caso, de una persona que dice, mira, ¿sabes qué? Es que ya analicé a todos los candidatos, analicé sus planes de gobierno, analicé los partidos políticos y ninguno de esos me gusta. Ninguno de esos me representa. Entonces, yo no voy a salir a votar. Yo no le puedo decir, hey, pero sal y vota en blanco. No, es que no quiero salir a votar. O sea, no voy a utilizar mi voto como una especie de protesta al no ejercer. Y esta abstención activa o esta abstención consciente se
de mejor manera en los plebiscitos o en las consultas, digamos, sobre todo cuando estos mecanismos de participación requieren de un umbral para, digamos, para ser aprobados. Entonces, perdón. Entonces, estas formas de participación y abstención van a ser mediadas precisamente por esta fórmula, que no es que uno se siente a sacar un listado de pros y contras, como en algún momento uno hace de, si tomo esta decisión, ¿cuál es la parte positiva y la parte negativa? Se supone, y normalmente uno lo hace, que hay mucha información que uno va obteniendo y de repente, pues, uno decide tomar cierta decisión. Es como si, por ejemplo, a ustedes les gusta más la Coca-Cola que la Pepsi. Ustedes no necesariamente se van a poner a decir, estas son las razones por las cuales me gusta la Coca-Cola, y las anotan en un papel, y estas son las razones por las cuales no me gusta la Pepsi. Sino que ya ustedes han interiorizado una información que no necesariamente tienen que verbalizar para ser conscientes de las razones por las cuales están tomando esa decisión. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, frente a este planteamiento económico, que de alguna manera va a ser el más fuerte en el estudio de comportamiento político, toda vez que, como les decía hace un rato, se utilizan métodos de la economía, se comienzan a utilizar métodos matemáticos de regresiones, etcétera, para tratar de predecir los comportamientos, vamos a encontrar también un enfoque sociológico del comportamiento político. En este enfoque sociológico lo que nos vamos a encontrar es precisamente esa, digamos, como esa respuesta que viene de los estudios originarios antes de la aplicación de temas económicos o matemáticos. Y ellos se van a centrar en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con los contextos sociales. Claramente, al venir de la sociología, la sociedad va a ser supremamente importante. ¿Y qué dicen acá? Cada sujeto nace en una sociedad determinada. Esa sociedad tiene unos valores, esa sociedad tiene una moral, esa sociedad tiene unas preferencias o unas cosas construidas a lo largo de muchos años de historia. Por ejemplo, es mucho más normal que a un bogotano o un cachaco le guste la empanada con arroz que a nosotros nos gusta una empanada con arroz. Y de hecho tengo amigos que pelean a cada rato por el tema de la empanada con arroz. O sea, yo prácticamente la mitad de mi vida adulta la he vivido en Bogotá. Y me siguen pareciendo feas esas empanadas. Pero ellos dicen que es una delicia y una afrenta que yo diga que las empanadas con arroz son una degradación de la empanada. ¿Por qué? Porque, digamos, para nosotros no es normal echarle arroz a la empanada. O sea, nosotros le echamos arroz a la sopa y eso. Pero del resto no tenemos esa tradición porque nuestro contexto es diferente. O sea, para muchos de nosotros comer yuca con queso es un desayuno normal. O sea, en cualquiera de nuestras casas podemos comer yuca con queso. Pero díganle a un paisa, por ejemplo, que la yuca con queso es un desayuno. Pues ahí no cuadra.
Entonces, lo que nos señalan los sociólogos o los que vienen de esta escuela sociológica del comportamiento político es que las tradiciones, los valores, las creencias colectivas van a ser importantes para determinar cómo las personas pueden actuar en política. Sin embargo, esto no quiere decir que por el hecho de yo haber nacido en determinado lugar o haber crecido en determinado contexto, tengo que actuar de esa manera. No confundir con el determinismo cultural que muchos filósofos y demás usan. Lo cierto, y esto es, digamos, un elemento para notar, si bien todas las personas provienen de un contexto determinado, no necesariamente es una camisa de fuerzas o una cadena a la cual ellos están amarrados para actuar de X o Y manera. Y cuando se centran en esta, digamos, a tratar de explicar por qué las personas no necesariamente están determinadas por su contexto, se van a encontrar con un elemento fundamental, y son las redes sociales. Y el análisis de redes sociales, que no es analizar las publicaciones de Twitter, Facebook, Instagram, sino analizar las verdaderas redes sociales, es decir, quiénes son los amigos de esa persona, con qué persona se relaciona y cómo estas relaciones van a influir en la forma como cada quien aborda la política. Aquí estaríamos hablando principalmente de que estaríamos frente a unos elementos o a unos entornos que son construidos por el individuo, donde el individuo tiene la capacidad de moldear el contexto que lo rodea, más allá del cual en el que nació. Entonces, esa microsociedad que esta persona conforma a través de redes, lo que va a hacer es modificar la conducta de, digamos, de este individuo. Piensen, por ejemplo, si ustedes son carnívoros, hasta decir no más, les encanta la carne. O sea, cualquier cosa que se mueva y se arrastre por la tierra, ustedes se la comen. Y de repente se meten en una relación con una mujer vegana o con un hombre vegano. Y a partir de esa relación ustedes comienzan a tejer nuevas redes de amistad. Y los amigos de su pareja les caen súper bien. Les cayeron súper bien los manes todos veganos. Y de repente llega su cumpleaños. Y entonces tiene una disyuntiva tremenda, porque si usted hace un asado, como lo hubiera hecho el año anterior, a comenzar a salir con esta señorita o este señor, usted haría el asado sin problema. Pero como ya está con esta persona, como además va a invitar a sus amigos, ya el tema del asado lo pone a pensar. Porque dicen, pues si yo hago un asado, más o menos buena parte de mis invitados no van a comer y además se sentirían incómodos y además me harían sentir incómodo a mí y además harían sentir incómodos a mis demás invitados. Pero si hago solo comida vegetariana, comida vegana, voy a hacer sentir mal también a los que son mis amigos, a los que eran mis amigos antes de conocer a esta muchacha o a este muchacho. Entonces uno tiene que hacer comida para ambos grupos.
el hecho de yo tener que pensar en que tengo que hacer comida vegana porque mi pareja y los amigos de mi pareja son veganos, ya implica que hay una influencia de esa red en mí. Y este ejemplo se lo pongo para que ustedes piensen ahora en qué circunstancias, por ejemplo, sus amigos los influyen políticamente. O sea, alguien me hacía en una clase como esta, de un nivel más avanzado, me hacía la pregunta sobre si uno en política escogía a los amigos a raíz de la ideología o uno escogía la ideología a raíz de los amigos. Es una discusión complicada de dar. Porque, por ejemplo, dependiendo del contexto en el que yo crecí, mis amigos pueden tener ciertas posturas políticas. Yo afortunadamente tengo amigos en todo el espectro político, pero les hacía a propósito de esa pregunta una reflexión sobre ese meme que decía que no estaba bien perder amigos por política. Yo le decía, es que lo único por lo que está bien perder amigos es por política. Porque cuando estamos hablando de política de verdad, la política son las manifestaciones más profundas de las posiciones de una persona. O sea, imagínense ustedes tener puros amigos cristianos, evangélicos, y ustedes ser pro-abortista, pro-eutanasia y demás. Probablemente usted no dure mucho tiempo con ese grupo de amigos. Ya sea porque usted los manda, los patea, o ellos los patean a usted. Entonces, digamos, aquí parte una discusión consciente y bien aplicada de un diálogo político en el cual, al final de cuentas, estos amigos o estas redes nos van a ayudar a construir información y a tomar decisiones. Por último, sobre este punto de las redes sociales, quería hacer una precisión con respecto a las redes sociales virtuales, es decir, a Facebook, Instagram y demás. Tal vez ustedes para las elecciones pasadas, bueno, de repente ya estaban más conscientes, etcétera, de lo que estaba sucediendo en la ciudad, de lo que estaba sucediendo en el país. Probablemente ustedes notaron que mucha gente estaba de acuerdo con una información o estaba de acuerdo con un candidato. Esto se hizo mucho más visible, por ejemplo, en el plebiscito por la paz de 2016, 2017, ya no recuerdo. Cuando yo abría mi Facebook, cuando yo abría mi Twitter y mi Instagram, yo juraba, o sea, de verdad juraba y comía mocos, que el sí iba a ganar y por paliza. O sea, iba a llevarle lejos la victoria al no y le iba a sacar como 4 o 5 millones de votos mínimo. Y veía las encuestas y yo decía, oye, vamos a ganar, pero por palera. Y efectivamente tuvimos una votación bien reñida en la cual sí pierde. Pero luego me pongo a ver y yo decía, pero ¿por qué carajo yo veía que todo el mundo estaba a favor de la paz? Estaba a favor del acuerdo. Yo no leía esas vainas de no, nos van a volver Venezuela o no, la paz sí, pero no así. O sea, ese tipo de mensajes yo no lo veía en mi feed. Pero tenía que ver precisamente con la red que yo construí. O sea, yo estaba trabajando con mi Facebook, tenía amigos, personas que han trabajado en temas de derechos humanos,
gente que trabajaba en el gobierno Santos, gente de ONGs, mis amigos de infancia, que la mayoría son chéveres y los que no son tan chéveres los he borrado. O sea, la gente del colegio también igual, o sea, entonces fue como que yo recibía solamente un espectro de la información. La otra la ignoraba, o sea, la otra la escuchaba en la calle, pero decía, esta victoria va a ser apabullante en parte porque yo diariamente veía a muchísima gente apoyando la paz. Ya sea en mis redes o también en las encuestas, que eso lo vamos a ver con este mismo ejemplo en el otro enfoque. Y por último, tenemos los modelos de influencia. Estos modelos de influencia tienen que ver con, digamos, ponen al individuo en el centro de la acción política y buena parte de estos modelos, que son además sociológicos, o sea, que son claramente sociológicos, tienen un origen en la psicología política y también en la economía política. Lo que trata de explicar este enfoque particular o esta partecita, este enfoque sociológico, tiene que ver precisamente con cómo las personas se van a influenciar o cómo las personas efectivamente a partir de la influencia van a tomar las decisiones. Para esto utilizan elementos de la psicología cognitiva, también elementos de la teoría de juegos. Y entonces, esta microteoría o este microuniverso de análisis trata de explicar que el comportamiento individual no es un fin en sí mismo, es decir, que las personas no actúan de determinada manera con el fin de tomar, o sea, la decisión en sí no vale, es decir, yo no tomo o yo no voto por X o Y candidato solamente por votar, sino porque detrás de esa decisión hay un elemento adicional. Entonces, a partir de estos elementos microsociológicos, se acerca un poco a lo que decía la teoría de elección racional, y es que esto se va a ver precisamente materializado en la forma como se genera la comunicación en el marco de la sociedad y cómo se genera la influencia política desde estos medios o estos grupos discursivos que están centrados a partir de la interacción del individuo con otros individuos. Y por último, nos vamos a acercar al enfoque psicológico del comportamiento político, que tiene que ver con los 3 puntos que están ahí enunciados, y el primero de ellos tiene que ver con el efecto de los medios de comunicación. De los medios en general, perdón. Entonces, este enfoque tiene 4 puntos fundamentales, o este microenfoque, el del efecto de los medios. El primero de ellos es que los ciudadanos no tienen la suficiente atención para ser afectados por los medios. Es decir, imagínense que ustedes ponen noticiero 24/7 o tienen el noticiero puesto mientras están almorzando. Este microenfoque lo que dice es que mientras ustedes están almorzando están concentrados en almorzar y no le prestan atención al noticiero, o que leen las noticias de rapidez y no necesariamente la temporalidad o la acción subsecuente a recibir la información nos va a afectar. El segundo, digamos, el segundo espacio donde se mueve este microenfoque tiene que ver con la calidad y la cantidad de los mensajes. Es decir,
vamos a tener mensajes que no son permanentes, que además pueden entrar en conflicto los unos con los otros. Y esta falta de permanencia o esta falta de, digamos, de constancia en la emisión de los mensajes y el posible conflicto que puede haber entre dos informaciones va a hacer que estos mensajes se difuminen, es decir, que desaparezcan muy rápido. Tercero, reconoce que los individuos tienen atención selectiva sobre predisposiciones políticas que ya existen. Por ejemplo, imagínense que sale Álvaro Uribe a dar un discurso y probablemente las personas que sean uribistas le van a prestar mucha atención o le van a prestar atención principalmente para aplaudirlo, y los que son antiuribistas probablemente no le presten nada de atención, no traten de entender lo que dice, sino que lo escuchen para ver qué pueden atacar. Entonces, la comprensión del mensaje político en ambos casos es bastante limitada. Y por último, señala que cualquier mensaje que parece que sale del individual se va a procesar necesariamente en modelos de comunicación e interacción social. Es decir, los medios, no estamos hablando o no se está hablando solamente de un noticiero, de un periódico, una revista, sino también de cualquier factor de comunicación o de cualquier medio de comunicación que uno tenga para poder transmitir un mensaje. Piensen, por ejemplo, en esta canción de Bad Bunny, la de Yo Perreo Sola. El man trata de mandar un mensaje, es un mensaje claro y directo. Ahora, todas las personas reciben de la misma manera el mensaje. Porque, por ejemplo, muchas mujeres dicen, hey, el man la sacó del estadio con los mensajes que están en el video, con el tema de haberse vestido como una mujer trans, etc. Algunas mujeres trans dicen, chévere que esté visibilizando la violencia que recibimos las mujeres trans en el espacio público, chévere que haya protestado por el asesinato de una mujer trans en San Juan de Puerto Rico. Y hay otras mujeres trans que dicen, este tipo lo que está haciendo es una parodia, una burla. Y otras mujeres dicen, no, ni mierda, o sea, él puede decir lo que quiera, puede poner el letrero de ni una menos, no va a violencia contra las mujeres, lo que él quiera. Pero, por ejemplo, es un tipo que va y canta en los premios de una página pornográfica que explota a las mujeres, que además estaba asociada con trata de personas. O sea, el man puede decir misa, pero no le creo cuando está repartiendo la hostia. Entonces, de alguna manera, lo que nos muestra este ejemplo que les quería, que les traigo sobre la canción de Bad Bunny, lo que nos va a mostrar es que precisamente no todos vamos a reaccionar de la misma manera a la misma información. O sea, es que independientemente de que la información sea medianamente objetiva o lo más objetiva posible, nosotros vamos a tener la posibilidad de entender o afrontar, al igual que cualquier otra persona, información. Es decir, yo puedo tener una interpretación 1 y la persona puede tener una interpretación 10.000. Porque precisamente aquí lo que nos interesa es cómo reacciona el individuo y cómo una persona se va a ver enfrentada a situaciones particulares. El segundo enfoque que emerge en esta situación psicológica tiene que ver con las políticas de raza. Las políticas de raza vienen a ser unos atajos conceptuales sobre las cuales se van a construir fenómenos como la identidad, como la pertenencia a determinados espacios, y también se va a crear o se va a entender la forma como las personas van a tomar decisiones de forma rápida. Por ejemplo,
Y este es como el ejemplo clásico y demoledor de este aspecto. Una persona negra posiblemente no necesite mayor información sobre un candidato racista que promueve el odio contra los negros, más allá de que es un candidato racista que promueve el odio contra los negros. En ese orden de ideas, la raza viene a ser un factor que me elimina el costo de información porque digo, este man es racista, entonces no voto por él. O sea, este man es un neonazi, me vale como que un nazi de Barranquilla no pega. O sea, no, el gen indio lo tienes. Y eso, de alguna manera, el hecho de pertenecer a un grupo humano particular nos va a facilitar la toma de decisiones. Y como ya les dije, esta vaina no se centra solamente en las votaciones, pero sí en el espacio analítico más importante. Piensen, por ejemplo, cuántas de ustedes y cuántos de ustedes se denominan feministas y aliados. O sea, si yo, por ejemplo, dijera, hey, yo soy feminista, algunas mujeres me dirían, no, es que tú no puedes ser feminista. ¿Y por qué no puedo ser feminista? A ver, no, es que tú eres un hombre heterosexual cisgénero. Yo decía, carajo, o sea, yo pensaba con la cabeza, no con el pipí. Pero el hecho de ser mujer, por ejemplo, sea cisgénero o transgénero, y esto es una discusión bien interesante, te faculta inmediatamente, solamente por el hecho de pertenecer al género femenino, para ser feminista. Así, nunca te hayas leído una página sobre feminismo, es mucho más fácil decirte feminista si eres mujer que decírtelo si eres hombre. De hecho, muchas mujeres, muchos colectivos feministas, como les señalaba hace un ratito, dicen que los hombres no podemos ser feministas, sino que a lo sumo seremos aliados. Y bueno, es una discusión larguísima que no necesariamente pues, es interesante dar aquí. Y a partir de estas políticas de raza, también puede haber una afectación de la institucionalidad. Me explico. Se permite la discriminación positiva. Es decir, que en el ejercicio del poder, basado en estas políticas de raza, yo trate de ayudar como Estado a las razas, a los sectores más afectados por la estructura política, social y económica de un país. Y por eso creo instituciones que faciliten esta discriminación positiva. Por último, el enfoque psicológico nos va a señalar también que los conocimientos y la información sobre la política no necesariamente son dominados por todos. O sea, pregúntense ustedes cuántos pasan el canal apenas aparece el encabezado del noticiero. Yo soy el primero, o sea, yo no veo noticieros. Y yo tomo decisiones en política basadas principalmente en las investigaciones que hago sobre los candidatos, en las investigaciones que hago o que me pasan amigos sobre las redes políticas de estos candidatos, pero yo no hago noticias. Mi opinión sobre determinado tema pues se va viendo si lo formo ya sea por las noticias, por las redes, etc. Y piensen, no sé si ustedes están muy chiquitos para esto, pero busquen los recuerdos de infancia y miren a sus abuelos o a sus papás leyendo el periódico en la puerta de la casa, en una mecedora, en una silla, lo que sea. Y pregúntense cuántas personas hoy se suscriben a un periódico para recibirlo todos los días
o se lo compran al voceador de prensa que pasa por sus casas. Entonces, lo que nos señala precisamente es que no tenemos tanta información como teníamos antes, no nos interesa tanto la información y no necesariamente va a ser, digamos, atractivo enterarse de política. Entonces, esto se va a señalar en un sistema de costos que tiene que ver con reunir, seleccionar y transmitir los datos a las personas de tal manera que al más indocumentado, a la persona con menos acceso a información, le sea fácil tomar una decisión. Incluso si esta decisión no tiene nada que ver con las políticas específicas del candidato, sino por ejemplo, el carisma que tiene. O sea, digamos, ya el carisma ahí se convierte en una información que a la persona le permite tomar las decisiones. Entonces, a partir de ahí, o a partir de eso, de esos tres enfoques, lo que nosotros vamos a estudiar es la formación de preferencias. O sea, tenemos eso para poder identificar lo que les decía al principio, por qué una persona pertenece a un partido o no a otro, por qué, por ejemplo, es normal que las posiciones radicales tengan menos participación o menos preferencia que las posiciones menos radicales. Que porque, por ejemplo, es mucho más sencillo para un votante tomar una decisión por un candidato que le agrade, incluso físicamente, que por un candidato que no le agrada o que no le genera confianza, así se esté basando solamente en la forma como ese candidato se ve. Lo que les mostraba en resumen es que tenemos tres caminos diferentes para llegar a un momento determinado, que es el análisis del individuo en el espacio público. Entonces, esa era la presentación hasta ahora. Pues, si tienen preguntas ya las puedo contestar por el chat o pueden activar su micrófono y hacer las preguntas.